Vamos a Torre Ejecutiva. Recibimos a Roberto Riolfo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo les va? Por supuesto, la primera repercusión, como debía ser, es de la del canciller Mario Lubetkin, que tuvo varias actividades con el presidente de la República, Yamandu Orsi. Ya iremos a eso, pero habló con la prensa de este tema que ustedes acaban de compartir. Hemos compartido entonces estas novedades de la voz de nuestro compañero Bruno Esteves, de este anuncio que se hizo esta mañana justamente en Bruselas. Es un anuncio bien importante. La Unión Europea mismo destaca que este acuerdo con el Mercosur sería el más importante en la historia de este bloque hegemónico como es la Unión Europea, sin lugar a dudas. Ni que hablar, imagínense ustedes, para estas latitudes, para los países que integran el Mercosur también, un Mercosur que es un bloque que tiene más de 30 años, más o menos esas 3 décadas está intentando lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, no ha podido suceder eso, y entonces entramos en esta última etapa, en estos últimos meses para ratificar este acuerdo de libre comercio. Parece bien importante entonces. Lubetkin, les decía, habló de esto y de otros acuerdos también. Tenemos que pensar que nuestro país tiene muchos ítems económicos sin resolver, de muchos sectores de la población también sin resolver. Entró el presupuesto quinquenal, está en el Parlamento con varios problemas y con varios reclamos, y a su vez ya lo anunció el ministro de Economía, Gabriel Odone, que espera que el país crezca en los próximos años entre un guarismo poco más del 2% anual. Bueno, esto va en esa línea. Vamos a escuchar entonces lo que dice Lubetkin, estas primeras apreciaciones luego de esta conferencia que se dio allí en Bruselas, que fue también traducido en forma simultánea al idioma español. Vamos a escuchar eso y otro tratado que se va a estar firmando en septiembre, como bien lo decía Bruno Esteves, en este caso en Brasil, porque Brasil ostenta la presidencia pro tempore del Mercosur. Escuchamos a Lubetkin. Mire, yo siempre estuve convencido, siempre fui optimista, por supuesto que soy más optimista que antes. Simplemente lo que tenemos que entender es, vamos a monitorear, sobre todo a partir del liderazgo que tiene quien preside el Mercosur ahora, pero los 4 países que estamos en coordinación permanente, en diálogo permanente, en intercambio permanente, para que efectivamente estos 3 meses sean los definitivos. Y además entendamos lo siguiente, y era un detalle que me había olvidado de las bilaterales, con el embajador de Noruega hablamos del acuerdo de EFTA. Recuérdense, el acuerdo de EFTA iba en paralelo con el acuerdo de la Unión Europea. El acuerdo del EFTA, estamos refiriéndonos a Noruega, a Suiza, a Islandia y a Liechtenstein, ¿correcto? Que lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil. Del lado del Mercosur lo firmarán los cancilleres, del lado de los 4 países EFTA vendrán los viceprimeros ministros. Pero entendamos lo que tenemos delante como Uruguay. Un acuerdo que sí vamos a la firma neta a mediados, estamos hablando de billones o trillones, no estamos hablando de moneditas, estamos hablando y de una perspectiva de arancel cero para nuestros productos, para la mayoría de nuestros productos, con todas las salvaguardias. Y hoy se activó el mecanismo que irá en su proceso y que iremos monitoreando, lo que esperemos que llegue al mes de diciembre con la ratificación. Estas son no buenas noticias, excelentes noticias para Uruguay, pensando en el desarrollo de este país, no en semanas o meses, en años. Y esto tiene que ver con 2 aspectos que veníamos hablando: fuentes de trabajo e inversiones. Ojalá lo logremos. Muy bien, vamos a aclarar también que este tratado tiene una cláusula de salvaguarda, también lo adelantaba Bruno Esteves, una cláusula, les decía, de unos 6.000 millones de euros para aquellos sectores de Europa. Es una cosa interna de los europeos, de la propia Unión Europea, que se vean perjudicados con este tratado. Por supuesto que ya lo adelantó, lo dijo Lubetkin también, pero ya lo sabíamos, agricultores no solamente de Francia, de Polonia y de algunos sectores de Italia, son los que se oponen. Para eso está esta cláusula, estos 6.000 millones de euros, por si surgiera algún problema o algún incumplimiento desde este lado del planeta con el acuerdo y con todas las cláusulas y todos los ítems, está esta posibilidad económica de protegerlos, y entonces de esa manera se podría llegar a fluir estos últimos meses para la ratificación final en el mes de diciembre. También Lubetkin destacó que en esta conferencia hecha en Bruselas, con traducción
traducción simultánea en español. Varias veces lo que más se nombraba era Montevideo, y cuando se nombraba la lista de países con los que se llegaría al acuerdo, hablaban de Uruguay en primera instancia, Uruguay, Brasil, Argentina, a veces se nombraba Paraguay, a veces no, o sea, nuestro país en el tapete, sin lugar a dudas, allí en el viejo continente. Y otra cosa más que ha destacado el canciller es que en este momento quien ostenta la presidencia pro tempore es Brasil. El año que viene, cuando sea Paraguay, cuando asuman el primer semestre, ahí, si ya se ratificó en diciembre, van a estar los parlamentos de cada país de Europa tratándola en la interna. Así se comprometió en diciembre cuando se firmó, ¿se acuerdan? Aquel tratado en el edificio del Mercosur, aquel compromiso que había a este proceso en el mes de diciembre pasado. Cuando Uruguay asuma, que es el segundo semestre del año 2026, es probable, es muy posible que tengamos muchísimo protagonismo, porque allí entonces se van a estar haciendo las firmas definitivas de este tratado de libre comercio entre estos dos bloques. Más temprano, desde las 9:30 de la mañana, en el Palacio Esteves, contiguo acá a la Torre Ejecutiva, el presidente de la República, Yamandu Orsi, y por supuesto el canciller Mario Lubetkin recibieron las cartas credenciales de los embajadores de Rusia, de Irán y de Noruega, tres países bien importantes en cuanto a poderío económico, en cuanto a PBI interno. Lubetkin también se refirió a estas reuniones, no solamente cartas credenciales que recibieron, sino algunos temas que ya estuvieron arriba de la mesa en esta reunión de esta mañana. Lo escuchamos. Todo el tema del multilateralismo, todo el tema del comercio bilateral y cómo lo podemos estimular, y agrego los temas de la paz, que estaba planteado en los tres interlocutores, pero lo interesante es con el embajador de Noruega, país de tradición de facilitación de acuerdos de paz. Vamos en un trabajo muy intenso de cooperación. Oslo es una base muy importante de diálogo de paz. Nosotros queremos que también Montevideo pueda hacerlo en el futuro, si efectivamente hay intereses de países en los cuales nosotros podamos ayudar. Tenemos que ayudar a dar una mano en la estabilidad internacional y regional, y por lo tanto este tipo de praxis normal, que es el cambio de embajador, también pueda ser utilizado para ayudar y para ayudarnos en el comercio. Potencias muy importantes a nivel económico, diferentes tamaños, pero muy importantes a nivel económico las tres. Sin duda. Es que de eso habló el presidente, en varios rubros y temas concretos. Pongo un caso que es el tema del arroz, que fue uno de los que se habló. Y bueno, ahora tenemos que trabajar. Estas reuniones protocolares son de diálogo general. Después están los equipos de trabajo que tienen que concretar con los embajadores y las representaciones diplomáticas a lo concreto lo que surgen de estos diálogos. Muy bien, le consulté al canciller Lubetkin a ver si de aquí en más, ya que esto es muy inminente, este tratado de libre comercio, había un espacio para dialogar con los empresarios de nuestro país, porque bueno, hay que cambiar bastante el chip en cuanto a la calidad de lo que se produce, en cuanto al valor agregado, que sería bueno también para favorecer a nuestro país, y no podemos estar con ese, lo hacemos más o menos, la calidad, los estándares que exige Europa son muy altos. Lubetkin fue más allá, dijo, sí, con los empresarios, también hay que hablar con los sindicatos, también hay que hablar con la academia, también hay que hablar con la Universidad de la República y con todos los estamentos de nuestro país, de la sociedad, porque en general hay que cambiar el chip para lograr entonces un salto de calidad en cuanto a la vida aquí en nuestro país, a propósito de este acuerdo inminente con la Unión Europea. Adelante, compañeras, allí en estudios. Bien, muchas gracias, Robert, por la información y por este contacto.